En una pequeña ciudad costera donde todos se conocían, María Elena Fuentes se miraba en el espejo de su habitación. El vestido blanco que tanto había soñado usar ahora le abrazaba la figura mientras sus manos temblorosas intentaban colocar el velo. Hoy sería el día más feliz de su vida, o al menos eso creía ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de ilusión y nerviosismo mientras su madre terminaba de arreglarle el cabello. «Todo va a salir perfecto, hija», le susurró su madre, pero había algo en su voz que delataba preocupación. María Elena lo notó, pero decidió ignorarlo. Después de todo, los nervios antes de una boda eran normales, ¿no? El reloj marcaba las 4 de la tarde. En menos de una hora, estaría caminando hacia el altar donde Alejandro Mendoza, su novio de 7 años, la esperaría para convertirla en su esposa. Se habían conocido en la universidad, y desde el primer momento, María Elena supo que él era especial. Alto, con una sonrisa cautivadora y ojos que parecían prometerle el mundo entero. «¿Estás lista?», preguntó su padre desde la puerta, extendiendo su brazo para acompañarla hasta la iglesia que quedaba a pocas cuadras de su casa. El recorrido fue como un sueño. Vecinos y amigos saludaban desde las ventanas mientras ella pasaba, radiante como nunca. La plaza central estaba decorada con flores blancas y cintas que bailaban con la suave brisa del mar. La iglesia, esa misma donde María Elena había sido bautizada, ahora la recibía para dar uno de los pasos más importantes de su vida. La música comenzó a sonar. Las puertas se abrieron de par en par y todos los invitados se pusieron de pie. María Elena, del brazo de su padre, comenzó a caminar por el pasillo central. Sus ojos buscaron inmediatamente a Alejandro, pero lo que encontró fue un rostro pálido y una mirada distante. Algo no estaba bien. A medida que avanzaba, podía escuchar murmullos entre los invitados. Su corazón empezó a latir más rápido, pero no de emoción, sino de miedo. Cuando finalmente llegó al altar, Alejandro apenas la miró a los ojos. «¿Qué pasa?», susurró ella, intentando mantener la sonrisa para los invitados. Alejandro no respondió de inmediato. El sacerdote comenzó la ceremonia como si todo estuviera normal, pero la tensión era palpable. Fue entonces cuando sucedió. «No puedo hacer esto», dijo Alejandro en voz alta, interrumpiendo al sacerdote. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. «Lo siento, María Elena, pero no puedo casarme contigo». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre ella. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era una broma? Las piernas comenzaron a temblarle mientras veía cómo el hombre que amaba daba un paso atrás, alejándose de ella. «¿Por qué?», fue lo único que logró articular, con la voz quebrada y las lágrimas amenazando con salir. «No te amo como mereces», respondió él, pero había algo más en sus ojos, algo que no decía. «No puedo seguir con esta mentira». Y entonces, frente a todos los invitados, Alejandro simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la iglesia, dejándola humillada en el altar. Los murmullos se convirtieron en un zumbido ensordecedor en los oídos de María Elena. Su madre corrió a sostenerla mientras sus piernas finalmente cedían. La noticia corrió como pólvora por toda la ciudad. María Elena Fuentes, la brillante estudiante de arquitectura, la niña prodigio local, había sido abandonada en el altar por Alejandro Mendoza. Las siguientes semanas fueron un infierno para ella. No podía salir de casa sin sentir las miradas de lástima, los susurros a sus espaldas. Su sueño de una vida perfecta junto al hombre que amaba se había desvanecido en cuestión de segundos. Lo que nadie sabía es que esa noche, mientras lloraba desconsoladamente en su habitación, María Elena tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. No sería la víctima de esta historia. No permitiría que la humillación de ese día definiera quién era y en quién se convertiría. «Esto no es el final», se dijo a sí misma, secándose las lágrimas con determinación. «Es solo el principio». 3 meses después, María Elena vendió la pequeña casa que había heredado de su abuela y usó ese dinero para comprar un boleto de avión sin regreso. Dejó atrás la ciudad que la vio crecer, a sus padres preocupados, y los recuerdos dolorosos. Su destino, Barcelona, España. Una ciudad donde nadie la conocía, donde podría reinventarse. Los primeros meses fueron duros. El poco dinero que tenía se agotaba rápidamente, y conseguir trabajo sin contactos era casi imposible. Vivía en un pequeño apartamento compartido con otras 3 chicas, apenas tenía para comer, pero nunca se rindió. Durante el día, trabajaba como camarera en un café cercano al puerto, y por las noches, estudiaba y desarrollaba sus propios diseños arquitectónicos. Un día, mientras servía café, un hombre mayor de aspecto distinguido se fijó en los bocetos que ella había dejado sobre la mesa durante su descanso. «¿Tú has hecho esto?», preguntó con un marcado acento catalán. María Elena asintió, nerviosa pero orgullosa de su trabajo. «Soy Carlos Vidal, profesor de arquitectura en la Universidad de Barcelona», se presentó, extendiendo su mano. «Y creo que tienes un talento extraordinario».
Ese encuentro casual cambió todo. Carlos se convirtió en su mentor, ayudándola a perfeccionar sus diseños y presentándola a personas influyentes en el mundo de la arquitectura. María Elena trabajaba día y noche, impulsada por una determinación feroz que nacía del dolor de aquella humillación. 5 años después de aquel fatídico día en el altar, María Elena Fuentes ya no era la misma. Se había convertido en una de las arquitectas más prometedoras de España. Su enfoque innovador en la arquitectura sostenible había captado la atención de importantes firmas internacionales. Su primer gran proyecto, un complejo residencial ecológico en las afueras de Barcelona, había ganado premios y reconocimiento mundial. Su transformación no era solo profesional. La joven insegura y soñadora había dado paso a una mujer fuerte, segura de sí misma y respetada. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora lucía un corte moderno y sofisticado. Su forma de vestir, su manera de hablar, todo en ella irradiaba confianza y éxito. Mientras tanto, en aquella pequeña ciudad costera, Alejandro Mendoza seguía su vida sin grandes cambios. Había heredado el negocio familiar, una cadena de ferreterías locales, pero nunca había logrado expandirlo como soñaba. Se había casado 2 años después de abandonar a María Elena, con la hija de un empresario local, una unión más de conveniencia que de amor. Los años no habían sido amables con él. Las preocupaciones financieras y un matrimonio infeliz habían dejado huellas visibles en su rostro. Una noche, mientras navegaba distraídamente por Internet, un artículo llamó su atención. María Elena Fuentes revoluciona la arquitectura sostenible con su último proyecto en Dubái. La foto que acompañaba el artículo mostraba a una mujer elegante y segura de sí misma, apenas reconocible como aquella joven que había dejado plantada en el altar. El artículo detallaba sus logros, su visión innovadora y cómo se había convertido en un referente mundial en su campo. Alejandro no podía creer lo que veía. La María Elena que él recordaba era dulce y complaciente, siempre a su sombra, siempre dispuesta a sacrificar sus sueños por los de él. Esta mujer en la pantalla era completamente diferente, poderosa, independiente, exitosa en formas que él nunca hubiera imaginado. Un sentimiento amargo comenzó a crecer en su interior. ¿Habría cometido el mayor error de su vida aquel día? La razón por la que la había abandonado parecía ahora tan insignificante, tan egoísta. En aquel entonces, había sentido que María Elena lo limitaba, que su ambición y determinación lo hacían sentir inferior. Ahora veía que esas mismas cualidades la habían llevado al éxito mientras él se estancaba en una vida mediocre. Lo que Alejandro no sabía es que el destino les tenía preparado un reencuentro. María Elena había sido contratada para diseñar un centro cultural innovador en su ciudad natal. Después de años de ausencia, volvería al lugar donde una vez fue humillada, pero esta vez, como una triunfadora. La noticia de su regreso se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. Todos querían ver en qué se había convertido la chica que se fue con el corazón roto. ¿Vendría a presumir? ¿A buscar venganza? Nadie lo sabía, pero la expectación era palpable. El día de su llegada, María Elena descendió del avión privado con la elegancia y seguridad de quien ha conquistado el mundo. Los medios locales la esperaban ansiosos por capturar imágenes de la hija pródiga que regresaba convertida en estrella internacional. En su primera entrevista, un periodista local le preguntó directamente sobre aquel incidente del pasado. ¿Qué siente al volver a la ciudad donde fue abandonada en el altar? María Elena sonrió, una sonrisa que no revelaba amargura sino sabiduría. Aquel día creí que era el fin de mi mundo, respondió con calma. Hoy sé que fue el comienzo. A veces, lo que parece una tragedia es solo el universo empujándonos hacia nuestro verdadero destino. Sus palabras resonaron profundamente en todos los que las escucharon, especialmente en Alejandro, que seguía cada noticia sobre ella con una mezcla de arrepentimiento y fascinación. Durante su estancia en la ciudad, María Elena se hospedó en el mejor hotel, se reunió con las autoridades locales y visitó a sus padres, ahora orgullosos de su hija internacional. Evitó hábilmente cualquier encuentro con Alejandro, aunque sabía que era inevitable que sus caminos se cruzaran en algún momento. Ese momento llegó durante la presentación oficial del proyecto del Centro Cultural. El ayuntamiento había organizado una recepción para que María Elena expusiera su visión a los ciudadanos y empresarios locales. Entre ellos, por supuesto, estaba Alejandro, cuya ferretería esperaba conseguir contratos para el suministro de materiales. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez después de tantos años, el tiempo pareció detenerse. Alejandro vio en los ojos de María Elena a la mujer que había dejado atrás, pero también a la increíble persona en la que se había convertido. Y lo que vio lo dejó sin aliento. No solo por su belleza exterior, sino por esa aura de poder y autenticidad que emanaba de ella. Por su parte, María Elena observó al hombre que una vez le rompió el corazón. Ya no sentía dolor ni rabia. Esos sentimientos habían quedado atrás hace mucho tiempo, reemplazados por una tranquila indiferencia y quizás, un poco de compasión por el hombre que parecía haber perdido su brillo. Alejandro intentó acercarse después de la presentación, nervioso como un adolescente. ¿Qué le diría?
¿Cómo podría explicarle que abandonarla había sido el mayor error de su vida? ¿Cómo podría expresar el arrepentimiento que ahora sentía al ver en qué se había convertido ella, y en qué se había convertido él? María Elena lo vio aproximarse, y por un momento, todos los recuerdos de aquella dolorosa humillación regresaron. Sin embargo, también recordó cómo ese momento había sido el catalizador de su transformación. Si Alejandro no la hubiera abandonado en el altar, habría encontrado la fuerza para perseguir sus sueños con tanta determinación. A medida que él se acercaba, una leve sonrisa se dibujó en los labios de María Elena. No era una sonrisa de victoria o venganza, sino la sonrisa de alguien que ha hecho las paces con su pasado y está lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro le depare. ¿Qué diría Alejandro? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Habría espacio para el perdón o quizás para algo más? El destino que una vez los separó ahora los reunía en circunstancias completamente diferentes. Y en ese momento, mientras Alejandro finalmente llegaba frente a ella con el corazón latiendo desbocado, ambos sabían que nada volvería a ser igual. Alejandro se detuvo frente a María Elena, sus ojos recorriendo nerviosamente el rostro de la mujer que una vez estuvo a punto de convertirse en su esposa. La música de fondo y el murmullo de las conversaciones parecían desvanecerse a su alrededor. Solo existían ellos dos en ese momento. María Elena. Comenzó él, con la voz ligeramente quebrada. No esperaba verte así, tan exitosa, completó ella, manteniendo su compostura. No había hostilidad en su voz, solo una serenidad que desconcertó a Alejandro. Él tragó saliva con dificultad. Impresionante. Iba a decir impresionante. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. A pocos metros, varios invitados observaban disimuladamente la escena, conscientes del pasado que unía a estas dos personas. Tu proyecto para el Centro Cultural es magnífico, continuó Alejandro, intentando sonar profesional. Nuestra ferretería estaría honorada de poder suministrar materiales para la construcción. María Elena asintió levemente. Todos los proveedores tendrán que pasar por un proceso de selección riguroso. Buscamos calidad y compromiso con la sostenibilidad. Sus palabras, aunque aparentemente neutrales, llevaban un peso implícito que Alejandro captó de inmediato. Calidad y compromiso, justamente lo que él no había demostrado años atrás. Por supuesto, respondió, bajando la mirada por un instante. Luego, reuniendo valor, añadió, ¿podríamos hablar en privado? Solo 5 minutos. María Elena miró su reloj, un gesto calculado que le dio tiempo para considerar su respuesta. Parte de ella quería negarse, dar media vuelta y dejarlo con la palabra en la boca, tal como él había hecho. Pero ya no era esa joven herida y vulnerable. 5 minutos, concedió, señalando hacia la terraza del salón. Tengo una videoconferencia con Dubái en 20 minutos. La terraza ofrecía una vista panorámica de la ciudad costera, ahora iluminada por las luces nocturnas. El aire salado del mar trajo recuerdos de paseos por la playa, promesas susurradas al oído, sueños compartidos que nunca llegaron a realizarse. Te debo una disculpa, comenzó Alejandro, mirando hacia el horizonte. Lo que hice, la forma en que te traté. Han pasado 8 años, interrumpió ella con suavidad. Ya no importa. A mí sí me importa, insistió él, volteándose para mirarla directamente. Cada día desde entonces he vivido con ese arrepentimiento. Verte ahora, ver lo que has logrado, me hace darme cuenta de lo estúpido que fui. María Elena observó el rostro de Alejandro, notando las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, el peso de decisiones equivocadas en su mirada. Era como mirar a un extraño que llevaba la cara de alguien que alguna vez conoció. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente, la pregunta que había quedado sin respuesta durante años. La verdad, Alejandro. Me debes al menos eso. Él cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Tenía miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente para ti. Veía tu talento, tu ambición, sabía que estabas destinada a cosas grandes. Y yo me sentía pequeño a tu lado. El día de la boda, entré en pánico. Una brisa marina agitó el cabello de María Elena mientras procesaba esas palabras. La ironía no le pasó desapercibida. Él la había abandonado por miedo a limitar su potencial, y ese mismo abandono había sido el catalizador que la empujó a alcanzarlo. ¿Y ahora qué esperas, Alejandro? ¿Absolución? ¿Una segunda oportunidad? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el teléfono de María Elena comenzaba a vibrar. Su tiempo se había agotado, pero las verdaderas respuestas apenas comenzaban a revelarse. Alejandro se quedó paralizado ante la pregunta de María Elena, mientras ella revisaba brevemente su teléfono. El momento parecía congelado entre ellos,
cargado de emociones no expresadas y palabras que habían esperado demasiado tiempo para ser dichas. Tengo que atender esta llamada, dijo María Elena, volviendo a guardar el teléfono en su bolso. Mañana habrá una reunión con todos los potenciales proveedores en mi oficina temporal. Si realmente estás interesado en el proyecto, puedes venir como representante de tu ferretería. Con estas palabras, María Elena dio media vuelta y regresó al salón, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco era un rechazo definitivo. Era una oportunidad profesional, nada más, pero para él significaba una posibilidad de redención. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. A su lado, su esposa Carmen dormía profundamente, ajena al torbellino de emociones que sacudía a su marido. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una asociación más que en una relación amorosa. Carmen era hija de Ernesto Delgado, uno de los empresarios más influyentes de la región, y su unión había sido más un acuerdo comercial que un encuentro de almas. Al día siguiente, Alejandro llegó una hora antes a la reunión. El edificio donde María Elena había establecido su oficina temporal era moderno y minimalista, en marcado contraste con la arquitectura tradicional de la pequeña ciudad. En la recepción, varias personas esperaban ya, todas con la misma intención, formar parte del ambicioso proyecto que transformaría el centro cultural local. Cuando María Elena entró en la sala de reuniones, todos guardaron silencio. Vestía un elegante traje sastre azul marino que acentuaba su figura y transmitía autoridad. Comenzó a explicar los detalles del proyecto con una pasión y conocimiento que dejó a todos impresionados. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sostenibilidad, de integración con el entorno natural, de cómo el nuevo centro cultural honraría las tradiciones locales mientras miraba hacia el futuro. Este no es solo un edificio, explicó con voz firme. Es un legado para las próximas generaciones de esta ciudad. Por eso, cada elemento, cada material, cada detalle debe responder a los más altos estándares de calidad y respeto al medio ambiente. Durante toda la presentación, sus miradas se cruzaron varias veces. María Elena mantenía su profesionalismo impecable, pero había algo en la forma en que evitaba sostener la mirada de Alejandro que revelaba que su presencia no le era indiferente. Al terminar la reunión, los asistentes fueron saliendo uno a uno, entregando sus propuestas y tarjetas de contacto a los asistentes de María Elena. Alejandro esperó a ser el último. Tu presentación fue extraordinaria, dijo cuando finalmente quedaron solos. Siempre supe que tenías un don especial, pero lo que has logrado va más allá de cualquier expectativa. María Elena recogía sus documentos sin mirarlo directamente. Gracias. Espero que tu propuesta cumpla con nuestros requisitos. María Elena, insistió él, acercándose un poco más. No vine solo por el proyecto. Necesito que sepas algo. Ella finalmente alzó la mirada, y por un instante, Alejandro pudo ver a la joven que había amado, vulnerable y sincera bajo la fachada de profesionalismo. Mi matrimonio se está acabando, confesó él en voz baja. Carmen y yo, hace tiempo que solo mantenemos las apariencias. El negocio familiar está en problemas. Nada salió como yo esperaba. Los ojos de María Elena se endurecieron ligeramente. ¿Y eso debería importarme por qué? Porque entiendo lo que perdí, respondió Alejandro, su voz cargada de emoción contenida. No busco tu lástima ni una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que te he visto, realmente visto, por primera vez. Un silencio tenso se instaló entre ellos. María Elena parecía estar luchando con algo en su interior, una batalla invisible que Alejandro no podía comprender completamente. Hay algo que nunca supiste, dijo ella finalmente, con voz casi imperceptible. Algo que cambió todo para mí. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Qué secreto había guardado María Elena todos estos años? ¿Qué revelación podría cambiar la perspectiva de todo lo sucedido? En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Un hombre alto y elegante entró sin llamar, con la confianza de quien se siente en su territorio. Tendría unos 40 años, con un aire distinguido y una presencia que llenaba la habitación. Perdón por interrumpir, querida, dijo el recién llegado en perfecto español con acento extranjero, acercándose a María Elena y besándola suavemente en la mejilla. El alcalde nos espera para la cena de esta noche. María Elena pareció tensarse por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Alejandro, te presento a Mateo Ferreira, mi socio y... Dudó un segundo, mirando al hombre con una mezcla de emociones indescifrable, mi prometido. La palabra cayó como un rayo sobre Alejandro. María Elena, la mujer que él había abandonado en el altar años atrás, ahora estaba a punto de casarse. La ironía del destino no podía ser más cruel. Mateo extendió su mano con una sonrisa cordial,
aparentemente ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Un placer conocer a los amigos de María Elena. ¿Usted también participa en el proyecto del Centro Cultural? Sí, respondió Alejandro mecánicamente, estrechando la mano del hombre. Mi ferretería está presentando una propuesta para el suministro de materiales. Excelente, sonrió Mateo. María Elena es extremadamente exigente con sus colaboradores. Si lo ha considerado, debe ser porque su empresa ofrece algo especial. Alejandro asintió en silencio, incapaz de articular palabras coherentes. La revelación del compromiso de María Elena lo había dejado aturdido. Y sin embargo, había algo en la mirada de ella, una sombra de duda, un mensaje silencioso que no lograba descifrar. Deberíamos irnos, dijo María Elena, recogiendo sus cosas rápidamente. Fue interesante verte de nuevo, Alejandro. Cuando la pareja se dirigía hacia la puerta, María Elena se detuvo brevemente y se volvió hacia él. Sobre lo que estaba a punto de decirte, quizás sea mejor dejar el pasado donde pertenece. Y con esas palabras enigmáticas, María Elena y su prometido salieron de la sala, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas, y la certeza de que el secreto que ella había estado a punto de revelar podría cambiarlo todo esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra su ventana. Alejandro repasaba obsesivamente cada palabra del encuentro con María Elena. ¿Qué era aquello que ella había estado a punto de confesarle? La duda lo consumía por dentro, robándole el sueño y la paz. A su lado, Carmen dormía profundamente, ajena a la tormenta emocional que sacudía a su marido. La ferretería de Alejandro estaba al borde de la quiebra. Su suegro, Ernesto Delgado, le había dado un ultimátum: o conseguía el contrato para el Centro Cultural o retiraría su apoyo financiero. Sin ese respaldo, todo se vendría abajo. El proyecto de María Elena no solo representaba una oportunidad de redención personal, sino también su única salvación económica. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, Alejandro decidió visitar a Lucía Montero, la madre de María Elena. Si alguien podía darle respuesta sobre el pasado, era ella. La encontró en la misma casa de siempre, regando las plantas del pequeño jardín que tanto amaba. El tiempo parecía haberse detenido en ese rincón del mundo. Doña Lucía, saludó con respeto, deteniéndose en la verja del jardín. La mujer mayor levantó la vista, y al reconocerlo, su expresión se endureció visiblemente. Alejandro. Nunca pensé que tendrías el valor de presentarte aquí después de lo que hiciste. Necesito hablar con usted, insistió él. Es importante. Se trata de María Elena. Quizás fue la mención de su hija, o tal vez la genuina desesperación en los ojos de Alejandro, pero algo hizo que Lucía suspirara y finalmente le indicara que entrara. En la pequeña sala, rodeados de fotografías familiares, Alejandro notó que no había ninguna imagen de la boda frustrada. Era como si hubieran borrado ese episodio de la historia familiar. Sin embargo, en un rincón, vio una fotografía que le heló la sangre. María Elena sostenía en brazos a un bebé. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa, señalando la imagen. Lucía siguió su mirada y su rostro reflejó un conflicto interno. Esa es Sofía, mi nieta. Tiene 7 años ahora. El mundo pareció detenerse bajo los pies de Alejandro. 7 años. La edad coincidía perfectamente con su abandono en el altar. Las fechas, las miradas esquivas de María Elena, su repentina partida después de la humillación, todo comenzaba a cobrar un terrible sentido. No pudo terminar la pregunta. Eso deberías preguntárselo a mi hija, respondió Lucía con frialdad. Aunque perdiste ese derecho hace mucho tiempo. ¿Dónde está la niña ahora?, insistió Alejandro, con el corazón latiendo desbocado. En Barcelona, con una niñera. María Elena decidió no traerla esta vez. No quería exponerla a recuerdos dolorosos. La revelación cayó sobre Alejandro como una avalancha. ¿Tenía una hija? ¿Una hija que nunca conoció? Una hija que ahora llamaría papá a otro hombre, a ese Mateo Ferreira que en cuestión de días o semanas se convertiría en el esposo de María Elena. Ella estaba embarazada cuando la dejé en el altar, murmuró, más para sí mismo que para Lucía. Y nunca me lo dijo. ¿Y qué esperabas?, replicó la mujer con amargura. La humillaste frente a todo el pueblo. Se fue destrozada, pero decidida a darte donde más te dolería, en tu orgullo. Se juró a sí misma triunfar, convertirse en alguien a quien respetarías y temerías al mismo tiempo. Alejandro se pasó las manos por el rostro, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Tengo que hablar con ella. Tengo que verla. Aléjate de mi hija, advirtió Lucía con voz dura. Ya le hiciste suficiente daño. Ahora tiene una vida nueva, un hombre que la valora, un futuro brillante. Pero Alejandro ya no escuchaba. Su mente trabajaba a toda velocidad,
conectando puntos, recordando detalles. María Elena había regresado al pueblo por algo más que un proyecto arquitectónico. Había vuelto para cerrar ciclos, para mostrarle lo que había perdido, quizás incluso para vengarse, y entonces recordó las palabras enigmáticas que ella había dejado en el aire: hay algo que nunca supiste. Algo que cambió todo para mí. Ahora sabía exactamente a qué se refería. Al salir de casa de Lucía, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No podía permitir que María Elena se casara sin conocer toda la verdad. No podía dejar que su hija creciera llamando padre a otro hombre sin al menos intentar reclamar su lugar en su vida. Esa misma tarde, mientras se dirigía hacia el hotel donde se hospedaba María Elena, Alejandro no sabía que estaba a punto de desencadenar una tormenta aún mayor. Lo que ignoraba es que Mateo Ferreira no era simplemente el prometido de María Elena, era también el principal inversor del proyecto del Centro Cultural, y lo más importante, había sido el primer cliente importante que confió en ella cuando nadie más lo hacía, el hombre que la había ayudado a levantarse cuando estaba en su momento más vulnerable. Y había algo más, algo que ni siquiera Lucía sabía. Mateo había descubierto recientemente que no podía tener hijos propios, y una de las razones por las que amaba tanto a María Elena era la pequeña Sofía, a quien ya consideraba como su propia hija. La aparición repentina del padre biológico amenazaba no solo su relación personal, sino también el futuro del proyecto profesional más ambicioso de María Elena. Mientras tanto, en su suite del hotel, María Elena contemplaba una fotografía de su hija en el teléfono. Los mismos ojos que Alejandro, la misma sonrisa traviesa. 7 años guardando un secreto que ahora amenazaba con salir a la luz. 7 años construyendo una fortaleza alrededor de su corazón que ahora comenzaba a tambalearse. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, abrazándola por detrás. En Sofía, respondió ella con una media verdad. La echo de menos. Pronto estaremos de vuelta con ella, la tranquilizó él. Y cuando el centro cultural esté terminado, podríamos pasar los veranos aquí. A Sofía le encantaría conocer el lugar donde creciste. María Elena asintió en silencio, sintiendo como el peso de la culpa se instalaba en su pecho. ¿Cómo reaccionaría Mateo cuando supiera que había ocultado la verdad sobre el padre de Sofía? ¿Cómo cambiaría todo si Alejandro decidía reclamar sus derechos? El sonido insistente del teléfono de la habitación interrumpió sus pensamientos. Era la recepción del hotel. Señorita Fuentes, hay un Alejandro Mendoza que insiste en verla. Dice que es urgente. El momento que tanto había temido finalmente había llegado. Y con él, la certeza de que nada volvería a ser igual. María Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La llamada de recepción confirmaba sus peores temores. Alejandro sabía la verdad. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, con el auricular en la mano, incapaz de responder. ¿Quién es?, preguntó Mateo, notando la palidez repentina en el rostro de su prometida. Nadie importante, mintió ella, recuperando la compostura. Un proveedor local. Diles que no estoy disponible, indicó al recepcionista antes de colgar, pero sabía que no podía seguir evitando lo inevitable. Esta confrontación iba a producirse tarde o temprano, y quizás era mejor afrontarla ahora, antes de que Alejandro pudiera hacer algo impredecible. Mateo, necesito salir un momento, dijo con voz tensa. Hay un asunto personal que debo resolver antes de la reunión con el alcalde. Él la miró con extrañeza, pero no insistió. Una de las cosas que María Elena más valoraba de su relación era el respeto mutuo por sus espacios personales. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó, intuitivamente preocupado. No, esto es algo que debo hacer sola, respondió ella con firmeza, tomando su abrigo. No tardaré mucho. En el ascensor, María Elena intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué iba a decirle a Alejandro? ¿Cómo justificar que le hubiera ocultado la existencia de su propia hija durante 7 años? La verdad era compleja. El día de la boda, cuando él la abandonó, María Elena ya sabía que estaba embarazada. Había planeado darle la noticia esa misma noche, como el mejor regalo de bodas. En lugar de eso, se encontró sola, humillada y con un futuro incierto por delante. Al llegar al vestíbulo, vio a Alejandro de pie junto a una de las columnas, con el rostro desencajado por la ansiedad. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y ambos supieron que no había vuelta atrás. Vamos a hablar fuera, dijo ella al acercarse, sin saludarlo siquiera. Caminaron en silencio hasta un pequeño parque cercano al hotel. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad, y las primeras estrellas aparecían en el cielo despejado. Un lugar sereno para una conversación que iba a cambiarlo todo. Tengo una hija, comenzó Alejandro sin preámbulos, su voz mezclando acusación y dolor. Tenemos una hija, y nunca me lo dijiste. María Elena lo miró directamente, sin pestañear. Perdiste el derecho a saberlo cuando me dejaste plantada en el altar.
Era mi derecho saber que iba a ser padre, exclamó él, elevando la voz. Varias personas que pasaban por el parque los miraron con curiosidad. ¿Y qué habrías hecho, Alejandro?, replicó ella, manteniendo la calma. ¿Huir también de esa responsabilidad? ¿Casarte conmigo por obligación, sintiéndote atrapado como me dijiste ayer? ¿O quizás habrías elegido igualmente a Carmen y su dinero, dejándonos a Sofía y a mí como tu pequeño secreto vergonzoso? Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas. En el fondo, sabía que ella tenía razón. El hombre que era hace 7 años habría visto el embarazo como una carga, otro motivo para sentirse inferior y asfixiado. He cambiado, murmuró, bajando la mirada. He pagado por mis errores cada día desde entonces. Y yo he construido una vida nueva, respondió María Elena. Una vida donde Sofía es feliz, donde tiene un hombre que la ama como a una hija propia sin estar obligado por la sangre o la culpa. Alejandro dio un paso hacia ella, desesperado. Quiero conocerla. Es mi hija, María Elena. Al menos dame eso. ¿Para qué? ¿Para aparecer en su vida y luego desaparecer cuando te canses, como hiciste conmigo? Sofía cree que su padre murió antes de que naciera. Es lo que le he dicho siempre. La revelación cayó sobre Alejandro como un golpe físico. No solo no conocía a su hija, sino que ella ni siquiera sabía que él existía. Para Sofía, su padre era una historia inventada, un recuerdo fabricado. Eso es cruel, susurró con voz quebrada. Incluso después de lo que te hice, no merezco eso. María Elena estaba a punto de responder, cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Mateo. Dudó un momento antes de contestar. ¿Dónde estás? La voz de Mateo sonaba urgente al otro lado. El representante del banco acaba de llegar al hotel. Dice que hay problemas con la financiación del proyecto. Voy para allá, respondió ella, cortando la llamada inmediatamente. Tengo que irme, dijo Alejandro. Mi proyecto, todo por lo que he trabajado estos años, está en peligro. Alejandro la miró con una nueva comprensión. De repente, vio en ella no solo a la mujer que había abandonado, no solo a la madre de su hija desconocida, sino una persona completa con sueños, ambiciones y batallas propias. Te ayudaré, dijo repentinamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Conozco a todos los banqueros locales. Mi suegro todavía tiene influencia. Puedo hacer que reconsideren. María Elena lo miró confundida. ¿Por qué harías eso? Porque te lo debo, respondió él con sencillez. ¿Y por qué? Quizás, si demuestro que he cambiado, que puedo ser alguien en quien confiar, tal vez algún día me permitas formar parte de la vida de Sofía. No como su padre, no ahora, pero al menos como alguien que se preocupa por ella. Algo cambió en la mirada de María Elena. Por primera vez en todos esos años, vio sinceridad en los ojos de Alejandro, una madurez que no estaba allí cuando eran jóvenes. Está bien, concedió finalmente. Pero esto no cambia nada sobre Sofía. No ahora. Juntos, regresaron al hotel donde Mateo esperaba con el rostro tenso. La sorpresa y la confusión se dibujaron en su expresión al ver a María Elena llegar acompañada por Alejandro. ¿Qué hace él aquí?, preguntó con recelo. María Elena tomó una decisión en ese instante, una que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Mateo, tenemos que hablar, dijo con voz firme. Sobre Sofía, sobre el pasado, sobre todo. Y mientras los tres entraban en la suite para una conversación que ninguno olvidaría jamás, María Elena supo que, por primera vez en 7 años, estaba enfrentando la verdad en lugar de huir de ella. El círculo que comenzó con una humillación en el altar finalmente se cerraba, no con venganza ni con odio, sino con algo mucho más poderoso y sanador, la honestidad. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de emociones y conversaciones difíciles. Después de aquella noche en el hotel, donde María Elena finalmente reveló toda la verdad a Mateo, las cosas habían cambiado entre ellos. No había sido fácil para él asimilar que Sofía era hija de Alejandro, el hombre al que ahora debían parte de la salvación del proyecto del Centro Cultural. Gracias a los contactos de Alejandro y a la presión que ejerció su suegro sobre el banco local, la financiación se había restablecido. El proyecto seguía adelante, pero las relaciones personales habían quedado profundamente alteradas. Una tarde, mientras supervisaba los planos finales en su oficina temporal, María Elena recibió una llamada de Barcelona. Era Sofía, emocionada por contarle sobre su día en la escuela. «Mamá, hoy dibujé un edificio como los tuyos», exclamó la niña con orgullo. «La maestra dijo que tengo talento como tú». María Elena sonrió, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. La voz de su hija era el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. «Estoy segura de que es precioso, cariño.
Cuando regrese lo colgaremos en la pared de tu habitación, ¿te parece? Después de hablar con Sofía, María Elena permaneció un momento con el teléfono en la mano, pensativa. Había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, Mateo y ella cenaban en silencio en la terraza del hotel, contemplando las luces de la ciudad costera. La tensión era palpable entre ellos. He estado pensando mucho, comenzó ella con voz suave. Sobre nosotros, sobre Sofía, sobre el futuro. Mateo la miró con atención, preparándose para lo que fuera a decir. Te amo, continuó María Elena, sus ojos brillantes de emoción. Estos años contigo han sido los mejores de mi vida. Me salvaste cuando estaba rota, me diste fuerza cuando más la necesitaba. Pero, anticipó él, sintiendo que había algo más. Pero no puedo seguir construyendo nuestra vida sobre mentiras, completó ella. Sofía merece saber la verdad sobre su origen, sobre su padre biológico. No ahora, no de golpe, pero eventualmente. Mateo asintió lentamente. En los días que habían pasado desde la revelación, él mismo había llegado a una conclusión similar. Su amor por Sofía era incondicional, no dependía de la sangre, y precisamente por eso quería lo mejor para ella. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Pero quiero que sepas que, sin importar lo que pase, yo siempre seré su padre en todas las formas que importan. María Elena tomó su mano sobre la mesa, agradecida por su comprensión y generosidad. 3 meses después, cuando el proyecto del Centro Cultural ya estaba en plena construcción, María Elena regresó a Barcelona con una propuesta inesperada. Alejandro había demostrado ser un hombre distinto al que la abandonó años atrás. Su matrimonio con Carmen había terminado oficialmente, y él había comenzado a reconstruir su vida con una nueva perspectiva. La Ferretería Mendoza había obtenido el contrato para suministrar los materiales ecológicos para el Centro Cultural, lo que le dio el impulso económico que necesitaba. Además, Alejandro había comenzado a estudiar gestión ambiental, inspirado por el enfoque sostenible que María Elena aplicaba en sus proyectos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo cuando ella le compartió su plan. Es lo correcto, respondió María Elena con serenidad. No se trata de borrar el pasado, sino de construir un futuro más honesto para todos. Y así, en una soleada tarde de domingo, Sofía conoció a Alejandro. No como su padre biológico, aún no, sino como un amigo de la familia, un colaborador en el proyecto de su madre. Fue un encuentro simple, en un parque de Barcelona, bajo la atenta mirada de María Elena y Mateo. Alejandro, nervioso como nunca en su vida, quedó fascinado con la niña de 7 años que tenía sus mismos ojos y la determinación de su madre. Con el tiempo, los lazos se fueron tejiendo naturalmente. La boda de María Elena y Mateo se celebró en Barcelona, con Sofía como protagonista. Y en la primera fila de invitados estaba Alejandro, no como el hombre que una vez la humilló, sino como parte de esa familia extendida y compleja que habían construido. La vida había dado un giro completo. La humillación en el altar, que parecía el final de todo, había sido apenas el comienzo de un camino mucho más rico y profundo. María Elena lo comprendía ahora, mientras observaba a su hija jugar con los 2 hombres que, cada uno a su manera, la amaban incondicionalmente. A veces, las heridas más dolorosas nos llevan a los lugares más hermosos, si tenemos el valor de seguir adelante y la sabiduría para perdonar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos.